Bienvenidos a todos a Océano Podcast. Somos Econews, les traemos este podcast para que podamos sumergirnos en las profundidades de nuestras aguas y poder conocer y explorar el maravilloso mundo marino. Hoy en este capítulo vamos a hablar de áreas marinas protegidas y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella es coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Andrea Michelson, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Yo estoy muy contenta. Muy contento de que estés acá. Quiero arrancar por preguntarte lo básico, ¿qué es un área marina protegida y por qué son tan importantes? Bien, muy bien. Bueno, las áreas marinas protegidas son áreas definidas específicamente para conservar la biodiversidad marina. Son la herramienta probada más efectiva para lograr ese propósito. Además de eso, permiten proteger ecosistemas, especies, valores importantes también socioculturales muchas veces, permiten también una conexión del humano con la naturaleza, dando lugar a actividades turísticas, por ejemplo, y por otro lado también tienen un efecto de derrame para la actividad pesquera cuando protegen efectivamente distintas poblaciones de esas especies, ¿no? ¿Qué sería un efecto de derrame? Efecto de derrame sería en un área marina protegida si hay una efectiva conservación de los distintos valores naturales, incluyendo mamíferos, peces, aves. Si hay buen estado de conservación, las poblaciones que ahí se conservan pueden recuperar, por ejemplo, lo que se dice nurserías o sitios de cría de especies que están siendo comercializadas o explotadas afuera. Entonces, de esa forma se genera un efecto de derrame, se dice. Genial. Sí. ¿Y cómo es el paso a paso para crear un área marina protegida? O sea, ¿cómo se llega a crear un área marina protegida? Bien. Bueno, las áreas marinas protegidas, primero tiene que haber una identificación de que un sitio es importante y tiene importantes valores naturales, por ejemplo, como el caso de Península de Valdés, donde están las ballenas que vienen a reproducir, sitios de nidificación, colonias o distintas especies que están amenazadas, por ejemplo, o son sensibles a distintas amenazas. Se identifican esas especies, eso lo puede hacer tanto el Estado como la sociedad civil. Por ejemplo, en el foro, donde estamos trabajando, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, hemos hecho un ejercicio y hemos identificado más de 20 áreas en todo lo que es el mar Patagónico, que después les voy a contar qué consideramos que es eso. Identificamos más de 20 lugares donde sería interesante hacer una medida importante y fundamental y urgente, hacer un área marina protegida o alguna medida de conservación. Eso lo puede hacer también el Estado, identificando sitios de importancia y posteriormente se empieza a discutir, digamos, la parte técnica, pero también tiene que haber voluntad política, tiene que haber instrumentos, ¿no? Normas, se tienen que preparar documentos que justifiquen la parte técnica, pero también escribir la norma que establezca esa medida. Y por otro lado, una vez que se crean esas áreas, tiene que haber una institucionalidad, ¿no? Una institución que las esté gestionando. En el caso de Argentina, como al ser un país federal, hay instituciones a nivel provincial que gestionan algunas áreas marinas o marino-costeras, pero sobre todo también el Estado Nacional, que tiene las áreas protegidas nacionales, que son las oceánicas, que son las más grandes, digamos. Porque es importante que se cumpla, ¿no? O sea, una vez que ya esa área marina protegida se declara, que se cumpla y que se pueda lograr el objetivo. Totalmente, ¿no? Sí, una vez que se declara el área, para cumplirlo, bueno, hay una serie de pautas que están en las normas y después se empiezan a reglamentar las actividades. Por ejemplo, se hace todo esto a través de un plan de manejo. Ese plan de manejo, plan de gestión. ¿Cómo sería? Ahí justamente la autoridad de aplicación, que es el Estado, es distinto en el mar. En el mar no hay propiedad, digamos, no hay dominio. Entonces el Estado es el que tiene que regular las actividades, sea provincial o nacional, dependiendo de en qué zona esté. Lo que se hace cerca de la creación, se trata de hacer bastante cerca de la creación, es establecer un plan. ¿Qué vamos a hacer en un horizonte de tiempo? 5 o 6 años. Y se establecen distintas medidas de acción. ¿Qué vamos a monitorear? ¿Cómo lo vamos a monitorear? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿No? ¿Con quiénes nos vamos a juntar? ¿Con qué actores? Entonces, por ejemplo, parques nacionales se junta con la Armada, con Prefectura, con Ministerio de Ambiente, con Cancillería y con distintas autoridades para poder establecer algunas pautas y criterios. También con los usuarios, ¿no? Pero bueno, a través del proceso de planificación lo que se hace es se establece todo eso también y se permite la participación pública. Y tienen distintas instancias, primero técnicas para hacer los diagnósticos y después de diálogo con la comunidad,
no con todos, no se puede hablar con todos, se invita generalmente a representantes, ¿no? Pero bueno, muchas veces se someten los documentos también o se dan a conocer y se da un tiempo para escuchar las opiniones. Bueno, hay distintos mecanismos de participación pública en función de la autoridad de aplicación establezca en las normas, ¿no? Eso te iba a preguntar, si había participación de comunidades locales, de pescadores, en todo lo que es lograr un área marina protegida, ¿no? Bueno, depende también los usuarios que tenga esa área, porque hay veces que son, por ejemplo, si son áreas oceánicas, no hay pesca artesanal, por decir un ejemplo, entonces tal vez no participan en ese caso los pescadores artesanales, más tendrían que participar los industriales. Si es, bueno, digamos, el usuario que esté en esa zona tiene que ser invitado a participar. Generalmente se hace a través de representantes también, ¿no? Como decía, para que sean reuniones más efectivas, ¿no? Sí. Pero bueno, se abre a la participación todos estos procesos para que se entienda y se pueda dar la opinión respecto de hacia dónde va, qué se va a hacer, qué cosas se van a habilitar, qué cosas se van a restringir, también las inquietudes de los usuarios, ¿no? Claro. Bueno, para eso es la participación pública y es muy importante que se dé así. Total. Hablamos del foro y hay algo que a mí me sonó que quiero saber, que es un área de influencia. Porque el Foro para la Conservación se llama el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que cubre las aguas del sur de Chile, todo lo que coincide con la Patagonia relativamente, desde el sur de Chile, pasando por, o sea, Océano Pacífico, pasando por el sur de Argentina, hasta cubriendo todas las aguas de Argentina, y también hasta pasando por Uruguay y hasta el sur de Brasil, ¿no? Todo eso. Atlántico y Pacífico, pero no todo coincide son aguas frías y aguas templadas. La definición de ese sitio, de esa región, tiene que ver con procesos migratorios, oceanográficos, cómo se mueven las corrientes, porque hay una corriente de Malvinas que sube y una corriente de Brasil que baja. Todo eso va determinando esta región, pero como sabes, bueno, el sur de Brasil no es Patagonia, no se identifica con la Patagonia, entonces por eso es importante también, si bien los procesos de migración de especies y oceanográficos tienen una interacción, no son patagónicos, entonces por eso decimos áreas de influencia. Genial. Y pienso en las áreas marinas protegidas y cómo se trata el tema de la pesca en estas áreas. Bien, bueno, te voy a dar algunos ejemplos que yo conozco, pero principalmente te puedo contar el caso de parques nacionales y cómo lo están trabajando ahora. Puntualmente en la ley de áreas marinas protegidas, en la ley nacional, que es una ley del año 2014, que después se termina de reglamentar y se le da la autoridad de aplicación a parques nacionales en 2017, está especificado en esas normas y en las posteriores que se tienen que hacer planes de manejo pesquero en las áreas donde admitan la pesca. Claro, no todas las categorías admiten la pesca, o sea, no todas las áreas admiten la pesca. Algunas áreas protegidas, hay varias categorías de gestión. Porque en un área marina protegida no es que está prohibido todo, o sea, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, o sea, depende del área, no en todas las áreas es lo mismo. Exacto. Cuando se crea, a veces cuando se crea y a veces después de que se crea, se establece cuál es la categoría de gestión. Categoría significa el nivel de actividad que va a haber en función de los objetivos que tiene el área. Si es un área muy sensible, que vemos que no se puede hacer nada o que no se podría hacer nada porque hay que proteger sí o sí y no hay que tocar nada, es un área más restrictiva, son reservas más estrictas o parques nacionales donde sí se admite por ahí la actividad turística, la investigación, bueno, el monitoreo de la biodiversidad, todo lo que es el control, pero no hay la pesca. Y si hay una categoría que es un poco más permisiva, menos restrictiva, como las reservas nacionales marinas, que son ese tipo de categoría, admite la actividad pesquera siempre que esté en el plan de manejo, general o pesquero específicamente, y ahí se aprovechan esos procesos de planificación para discutir con el sector y con los usuarios interesados que se regula, ¿no? Y también en función del objetivo. Si el objetivo es, no sé, cuidar, por decir algo, cuidar una especie que está siendo afectada por la actividad, se busca a través de esos procesos de diálogo
bueno, regular eso y tratar de lograr que el objetivo se cumpla, si no, el propósito de creación no... Claro, porque cada una es especial y cada una tiene su propio objetivo. Exacto, exacto. Y en Argentina, ¿cuántas áreas marinas protegidas hay o cuáles son las más importantes? Bien. Y si nos faltan más todavía de las Faltan. que tenemos. Sí, no, nos faltan, pero los esfuerzos son muy importantes. En Argentina hay más de 50 áreas marinas protegidas, incluyendo las costeras, pero la mayoría de las áreas marinas están más en la costa y hay 2 grandes bloques de áreas marinas protegidas oceánicas que son gestionadas por parques nacionales, que están más al sur, digamos, al sur de Tierra del Fuego y al este de Tierra del Fuego, que son muy grandes y fueron creadas más recientemente, fueron creadas en el 2018. Y una empezó a ser creada en 2013 en realidad, porque el Namuncurá Banco Burwood tuvo 2 etapas. Primero se creó se protegió un banco que es como una meseta submarina al este de Tierra del Fuego. Después se protegió, eso fue en 2013, y en 2018 se crean un área protegida, se protege el sur de ese monte submarino, y se protege otra área al sur de Tierra del Fuego, con lo cual se amplía esa cobertura. Esos esfuerzos son muy importantes y es importante el trabajo que viene haciendo Argentina en creación de áreas marinas protegidas. Es un proceso, la expansión esta de grandes áreas es reciente. Ahora se está hablando de 2 nuevas áreas marinas protegidas puntualmente. Bueno. Sí, una en la zona de frente de Valdés y otra en lo que decimos el agujero azul, que es en el borde del talud continental, donde se profundiza la plataforma, donde termina la plataforma y empieza como la zona más profunda del océano. Y son procesos en discusión que todavía tienen que avanzar. Por ejemplo, Agujero Azul tiene media sanción en la Cámara de Diputados del año pasado y bueno, esperamos que salga. Sobre todo estuvieron trabajando en este tema las organizaciones argentinas del foro, bueno, y con el Estado, con distintas autoridades. ¿Por qué decimos que falta? Y es importante crear estas nuevas áreas marinas protegidas, porque primero que las áreas protegidas cuando se crean, las áreas marinas y todas las áreas protegidas cuando se crean, la mera declaración no implica que esté funcionando. Claro, ¿sí? Que vaya a pasar. Claro. Se crean, pero después tienen que tener gente, tienen que tener presupuesto, tienen que tener normativa, tienen que interactuar con los distintos actores, tienen que controlar que no estén habiendo actividades ilegales. Los sistemas de control y monitoreo satelital son los que permiten a ellos ver que no haya, por ejemplo, o pesca ilegal o paso ilegal, no sé, principalmente pesca ilegal. Una vez que se crean, entonces tienen que ser efectivas. Y por otro lado, lo que hay que hacer es lograr, para poder pensar en el futuro, ¿no? En conservar... sí, como objetivo a que esto suceda. A largo plazo, sobre todo, lo importante sería tener muestras representativas de todos los ecosistemas y de todas las regiones protegidas en áreas protegidas, y por eso es tan importante seguir creando áreas protegidas en ecosistemas que no están, y con especies que no están hoy por hoy representadas en el sistema actual. Entonces, como están las áreas tan al sur, en una zona donde protegen determinado ensamble de especies, pero no otras también de importancia y que permiten como diversificar y generar una representatividad biológica en áreas marinas protegidas. Por eso hay que seguir estos esfuerzos. Estas 2 áreas marinas, bueno, va a ser importante, y después hay otras que vendrán. Como te decía antes, el foro ha identificado distintos lugares y todavía sí sería ideal seguir trabajando en promover que esos espacios se protejan adecuadamente. De hecho, también el Ministerio de Ambiente hace unos años hizo una publicación donde resalta también estos sitios parecidos, ¿no? Muy coincidentes, también frente a Valdés, distintos Rincón, una zona en el Río de la Plata, bueno, de distintos lugares, ¿no? Sí, siento que es importante promover y poder seguir concientizando sobre la importancia de estas áreas para que se logre ese objetivo y se tome acción, ¿no? Es muy importante el poder difundirlo. Exacto, sí, es muy importante poder difundirlo y sobre todo, conocer esas áreas marinas protegidas. En Chubut tienen un montón de áreas marinas protegidas, tienen un caso emblemático que es Península de Valdés, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, Patrimonio Mundial y sitio UNESCO, y es importante conocer también para poder querer esos espacios, ¿no? Y en un área marina protegida, ¿cuál es el mayor desafío o mayor amenaza que tienen estos espacios?
Bueno, amenazas hay muchas, sobre todo porque el mar está... No puedes aislar, vos creas un área marina, claro, pero no la puedes aislar. Pensarlo, sí. Al contrario, igual no sería deseable aislarla, ¿verdad? Pero entonces las amenazas son muchas, eventos de contaminación que vienen de la tierra, la contaminación por plásticos de mismas actividades que se dan en el mar, como por ejemplo el caso de la pesca, cuando hay pérdidas de material o se caen redes o se pierden redes. Bueno, ya dije la contaminación. Las redes afectan mucho a los ecosistemas, ¿no? A los animales. Y si están sueltas, sí, porque pueden haber, sí, se pueden enmallar distintos animales y pueden terminar o ahogados, esos mamíferos que necesitan salir al aire, digamos, para respirar, o terminan impidiendo, o por ahí algunos animales como por ejemplo las tortugas, es muy típico como comen medusas que coman bolsas de plástico porque se las confunden, entonces terminan en los sistemas digestivos y eso impide que el animal directamente les causa la muerte. Y entre otras amenazas, bueno, por ejemplo, la expansión de la frontera hidrocarburífera, todo lo que es exploración que genera unos niveles sonoros muy altos que interfieren muchas veces con los hábitos de vida y con las formas de vida de estos organismos, por ejemplo, que les causan desde problemas de audición, dependiendo de dónde estén, y cómo esté cómo sea la relación con el emisor de ese sonido en la actividad de exploración sísmica hasta la muerte. O sea, pueden llegar desde problemas un poco más manejables, digamos, que no les impide vivir, pero de todas maneras siempre hay un impacto muy grande. Y después también lo que tiene que ver con la exploración, ¿no? Cuando directamente se extrae el petróleo en un ambiente que es bastante dificultoso. Hemos visto que han habido accidentes en otras partes del mundo muy grandes. Acá en Argentina hubo casos de derrames grandes, como el caso de Magdalena en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso contamina y sigue contaminando el océano, el mar, y bueno, eso, así como afecta el resto del mar, afecta a las áreas marinas protegidas porque es difícil de controlar la llegada de esos contaminantes a las áreas marinas protegidas. Y después lo que es la pesca, bueno, puede ser pesca ilegal. Y bueno, sí, pesca ilegal, en teoría tendría que, si hay pesca en las áreas marinas, en las zonas que están protegidas, tendría que haber una pesca sustentable y con controles y con pautas que permitan que haya una convivencia saludable, armoniosa. Claro, armoniosa, y que lo que se pesque sea en los valores permitidos, digamos, y que no termine redundando en una pérdida de riqueza y de biodiversidad, ¿verdad? Claro, porque son todas las actividades humanas las que terminan dañando las áreas marinas, y pienso cómo se encuentra ese equilibrio entre lo que es lo industrial y la explotación de recursos naturales, ¿no? La pesca, cómo se encuentra ese equilibrio, cómo se maneja. Bueno, es muy difícil. Es la tarea más difícil. Sí, es súper difícil. Bueno, en algunos países o en algunos casos han directamente establecido áreas que no permiten pescar. Claro. En otros casos se establecen estas medidas que después hay que controlarlas. Es muy difícil. Bueno, en ese desafío creo que están todos, sobre todo al ser actividades industriales, ¿verdad? Y lo importante es, sobre todo, evitar... en el caso de que haya pesca, evitar capturas incidentales, que se llaman, que son de especies que no son el objetivo de la actividad, y también obviamente evitar el derrame, ¿no? Claro. El derrame se pesca un montón de especies y un montón de biomasa, y después hay que descartar. Claro, se termina pescando animales que no se deberían pescar. Claro, y incluyendo peces también. Claro, y vuelven al mar dañados, ¿no? Y vuelven al mar dañados y muertos probablemente, entonces eso genera una gran cantidad de biomasa en el mar que no está... que animales muertos básicamente, genera también que haya un desbalance, a veces interactúan también con otras especies y con la actividad, pero sobre todo estás sacando vida para devolverla, entonces es importante seguir trabajando en eso, en todo el mundo, ¿no? Es importante evitar eso, pero en las áreas marinas mucho más, o sea, con mucho más control y más calidad. Y también, por otro lado, es una oportunidad también para interactuar con el sector pesquero, para poder generar algunas herramientas que también generen beneficios mutuos, digamos,
pero siempre controlado y cumpliendo los objetivos de las áreas marinas protegidas. O sea, pueden ser un ejemplo si hacen las cosas bien y que también ojalá que eso sea expandible al resto del mar, ¿no? Exacto. Y hablaste de pesca sostenible. Quiero saber un poco de eso, si es posible y cómo se maneja eso en las áreas marinas. Bueno, yo no soy experta en pesca, lo primero que tengo que decir. Tenemos algunos expertos en pesca en el foro, y en organizaciones de la sociedad civil que son parte del foro. Sí. Que ahora les voy a contar qué es el foro cuando me lo pregunten. Pero bueno, lo que en realidad lo importante es que haya un enfoque. Ahora hay todos unos enfoques, yo por eso de nuevo, no soy una especialista en esto, pero que el enfoque no solamente mire a la especie objetivo, que es la especie que están pescando, por ejemplo, se van a pescar langostinos, se van a pescar merluza, que no solamente mire a esa especie, sino que mire todo el ecosistema y la integridad y la salud del ecosistema. Entonces, si yo solamente me concentro en el objetivo, que es, no sé, por decir algo, las langostinas, pero no estoy específicamente hablando de eso, todo lo demás no me sirve. Entonces, y todo lo demás no lo miro, no lo cuido. Entonces, la idea ahora es generar enfoques que miren todo. Por eso lo que decía antes de la pesca incidental. Si yo estoy considerando que toda la vida vale y toda la vida hay que cuidarla, en ese sentido aplico metodologías y artes de pesca que se dicen que tengan el menor impacto posible, o sea, que tengan el menor impacto posible sobre las especies que no son mi objetivo. ¿Querés que hablemos un poquito de la conservación del mar Patagónico? Dale. Bueno, ¿te puedo contar primero qué es el foro? Dale, hablemos del foro. Bueno, el foro es el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Es una red de 25 organizaciones de la sociedad civil de todo el Cono Sur. Y hay algunas internacionales que trabajan para el cuidado y para la conservación de nuestros mares, para la integridad de este mar que te decía, ¿no? Sur de Chile, el mar de Argentina, el mar en Uruguay y sur de Brasil. Entonces trabajamos para cuidar o para promover que se creen áreas marinas protegidas, para que se cuide nuestros espacios y bueno, en ese sentido nos hemos juntado, hoy por hoy somos 25 organizaciones que trabajamos con esa visión común porque las amenazas son, como hablamos hace un ratito, muy grandes. Y una sola organización no lo puede abordar, ni una organización sola sin el Estado, ni el Estado sin las organizaciones. O sea, tenemos que ahora aunar esfuerzos cada vez más para cuidar estos mares, nuestros mares. Y bueno, a nivel de conservación, nosotros hemos hecho un montón de estudios y sobre todo de informes técnicos, juntándonos con especialistas, con investigadores, donde hemos identificado, por ejemplo, se han hecho evaluaciones del estado de amenaza de distintas especies y se ha visto que a nivel regional también hay muchas especies que están en un alto nivel de amenaza, ¿no? En amenaza. Sí. ¿Y qué objetivos tienen dentro del foro o a mediano o largo plazo para esta conservación? Bueno, una de las especialidades o los temas que más trabajamos es las áreas marinas protegidas. Seguimos promoviendo la creación de áreas marinas protegidas, eso fundamentalmente. Después trabajamos una vez que se crean, como decía antes, tienen que ser efectivas, o sea, tienen que cumplir con su objetivo y para eso también hemos generado en diálogo con los gobiernos, algunos lineamientos, algunas pautas que permiten, que dan información o dan ideas y criterios para poder tener mejor manejo, un buen manejo de las áreas marinas protegidas, que estén financiadas, que el personal esté capacitado. Trabajamos en capacitación de gestores de áreas marinas protegidas, en lo que se llama la Escuela de Gestión de Áreas Marinas Protegidas. Estamos trabajando también en temas de contaminación marina por plásticos derivados de la actividad pesquera, trabajando también con el sector. Puntualmente acá tenemos un proyecto que está arrancando, donde se dialoga con el sector para poder mejorar la actividad en términos de que no se emita o que no se pierda tantos cajones, tantas redes. Entonces se está trabajando con el sector eso y puntualmente acá en este caso, en el caso de Chubut. Y esos son algunos de los temas que trabajamos. Después se generó un mapa de bioregiones, de regiones biológicas de la Argentina, que había distintos mapas con distintos criterios, pero no uno de regiones biológicas y bueno, se trabajó en eso también con academia, con un montón de expertos y gente también de gobierno.
Y bueno, esos son algunos de los temas principales que te puedo contar. Mencionaste lo de la contaminación por plástico de la industria, que es muchísimo, ¿no? Es demasiado. Sí, en principio hay una preocupación también del sector porque eso no ocurra, porque se pierden materiales también que son útiles y que se pueden reutilizar. Entonces, sí, trabajar. Ahora lo que estamos haciendo, o lo que vamos a empezar a hacer con este proyecto, es mejorar los diagnósticos, porque lo que se ve es un montón, pero no hay una información tan detallada del problema, de cómo se origina, de cuál es el impacto. Claro. Entonces, se está trabajando en esos diagnósticos. Una vez que se terminen esos diagnósticos, se va a trabajar en, bueno, tratar de ver cómo se soluciona. Y eso hay que hacerlo con el usuario también, con el sector, porque no es algo que las organizaciones, es algo que las organizaciones decimos y podemos decir, el foro puede acompañar y puede decir, pero después hay que trabajarlo con ellos, porque son los principales involucrados, ¿no? Y también interesados en resolver muchas veces. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese camino entre lo que una organización propone hasta que llegue a los gobiernos o al Estado? ¿Cómo es ese camino y si es complicado? Y bueno, sí, a veces es complicado, a veces no. Generalmente tenemos muy buen vínculo con todos los actores. Muchas veces sí, distintos organismos, distintas instituciones tienen distintas formas de hacer las cosas. A veces son más cerrados, a veces son más abiertos, pero en principio nosotros siempre tratamos de tocar las puertas, de comunicarnos y de tener buenos vínculos, buenas relaciones, trabajar juntos para poder llegar más lejos, ¿no? Entonces, eso creo que es la forma, ¿no? Dialogando y tratando de buscar esos puntos. Ir hacia el mismo lado. Claro, y a veces, bueno, obviamente que las organizaciones que trabajan en conservación van a tratar de lograr los objetivos de conservación, porque estamos preocupados realmente, porque hoy por hoy los problemas son muchos y muy diversos, entonces si no los abordamos realmente con urgencia, el día de mañana el mar va a estar absolutamente contaminado y sobreexplotado desde todo punto de vista, no por solamente lo que está pasando acá, en todo el mundo. Entonces hay que trabajar urgente y para trabajar es deseable hablar con todos los actores, ¿verdad? Se me ocurre preguntarte cuál es la traba que quizás aparece en el camino de decir, bueno, en la propuesta de crear un área marina protegida. ¿Qué traba existe o si es alguna traba que se suele repetir en esos procesos? Sí. Y bueno, sí, la pesca, sí, energía, hidrocarburos, sí, cada uno está viendo lo que quiere hacer en el mar, sobre todo esos dos sectores que se me ocurran ahora, sí, son esos dos principalmente. Entonces, cada uno está mirando su objetivo, claro, que uno es explotar, producir energía, producir energía, y el otro es pescar. Claro. Entonces, ahí hay un tercer sector que es el de conservación, que está tratando en el medio. Y aparte, a nivel oceánico, es realmente en Argentina, en el caso de Argentina, estamos empezando, o sea, tiene 10 años ya el tema, pero entonces esos son los principales, los que están, digamos, mirando con preocupación la creación de áreas marinas y a la vez participando también en los procesos, pero sí, son los principales interesados. Sí. En estar atentos y ver si compite de alguna forma o si obstaculiza alguna actividad productiva. Y sí, en los diálogos muchas veces sí se generan digamos, conflictos o tironeos. O tironeos, o cada sector va a estar con su interés, lo cual es normal, y bueno, el sector de conservación trata de empujar porque las áreas cumplan con sus objetivos, porque estamos mirando como la cuestión integral. Y eso también destacar de las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces las instituciones públicas también, pero tenemos miradas de largo plazo y estamos permanentemente trabajando con una visión holística, integral, pero no cambiamos en función de... No hay cambios políticos, digamos, no sufrimos los cambios que sufren muchas veces los gobiernos. Entonces podemos sostener muchas veces las propuestas muchos años, y eso es deseable, y también creo que es deseable para todos los argentinos, para todos los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo para la biodiversidad. Un poco la idea es poder traer la voz de la biodiversidad que no está pudiendo hablar en todo este escenario, no participa, digamos, en las decisiones. Entonces traer humildemente
esas preocupaciones y eso que los puede afectar sabiendo con el conocimiento científico, traerlo a la mesa, ¿no? ¿Crees que en Argentina falta ponerlo más en la mesa eso? Por ahí no tanto de los organismos especializados, sí es de todo el resto de los sectores, digamos, que están más preocupados por temas de... Lo cual, digamos, cada uno atenderá lo que tenga que atender. Algunos más preocupados por la pobreza, por todos temas que son... que es pobreza o economía o la cuestiones financieras. Bueno, sobre eso es importante que los conservacionistas sigan trabajando para poner el tema ambiental en la agenda y seguir poniéndolo en la agenda, porque en realidad no es para hoy, o sea, es un problema que nos va a afectar, ya nos está afectando mucho todos los aspectos de cambio climático que no hablamos, pero cambio climático es una gran amenaza para las áreas marinas, no lo mencioné, pero es muy importante. Y no llegar al límite, ¿no? De no poder... No, y ya estamos llegando al límite. Cada rato las organizaciones están publicando informes. Se nos acaba el tiempo. Diciendo, ya se cumplió la cuota de explotación y de uso de recursos de este año, menos de mitad de año. Entonces, sí, ya no hay tiempo y bueno, es importante que estemos, sobre todo los que estamos interesados, que estemos ahí y falta mucho, falta que todos los sectores, sí, realmente falta mucho camino, no acá, solamente en todo el mundo, digamos, porque hay veces que hay miradas más del corto plazo y bueno, en el corto plazo no llegamos a... No llegamos a pensar en el futuro, en qué ambiente y qué planeta estamos dejando, ¿no? Exacto. No ahora, o sea, no tan lejos, digamos, en unos 10 años, cómo va a estar el mar, cómo va a estar todos los ecosistemas, cómo van a estar las especies, si van a haber desaparecido algunas especies, muchas seguramente. Así que sí, hay mucho por hacer y también los ciudadanos pueden contribuir su granito de arena, cada uno desde su lugar. Claro, ¿no? es importante eso, elevar el mensaje, que llegue, que uno desde su día a día tome acción. Exacto, ¿no? sí, tal cual. Y hablando de eso, quiero citar algo que leí por ahí tuyo, que te quería preguntar, que me pareció muy interesante, porque hablaste de la responsabilidad, para terminar, ¿no? Para dar un mensaje hacia los jóvenes, de formar nuevos jóvenes líderes en conservación marina, ¿no? Que llegue ese mensaje a la juventud y que estén involucrados. No sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, es muy importante. Sobre todo en este espacio se notó, o sea, muchos jóvenes que están muy interesados y con muchas inquietudes en trabajar, en meterse en los temas ambientales, y ellos van a heredar estos problemas, digamos, y las soluciones que se instrumenten ahora. Entonces, que sean parte y que se formen y que tengan el conocimiento para poder ellos mismos también ser artífices de su presente y su futuro, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Andrea Michelson. Aprendí un montón con vos, aprendimos un montón. Hasta acá llegamos con este capítulo. Gracias a todos por estar del otro lado viendo, escuchando. Nos vemos en un próximo capítulo de Océano Podcast.